Ahora sí vamos a ir con Alfonso Hernández porque resulta que el Censo Nacional de Población y Vivienda aún no arroja sus primeros resultados, ya casi un año de haberse realizado el trabajo de campo. ¿Qué es lo que pasa? Le preguntamos a Alfonso. Adelante, buenas tardes, Alfonso, un gusto saludarlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles, amigos de Telediario en directo, acá desde las afueras del Instituto Nacional de Estadística y Censos. ¿Qué pasó con los resultados del Censo Nacional de Vivienda y de Población del año 2022? Muchos recordarán que hubo que extender el periodo de recolección de los datos. ¿Cuántos efectivamente fueron los hogares censados? ¿Cuándo se van a presentar los resultados? ¿Qué pasaría si eventualmente no se recolecta la cantidad mínima de datos requeridos para dar fiabilidad a los datos? Vamos a ver la información que hemos preparado a continuación. Dudas, dudas y más dudas es lo que dejan ahora los resultados del Censo Nacional 2022 y precisamente los datos que aún no se conocen. Y más dudas genera el hecho de que al parecer los datos no estarían absolutamente completos. Noticias Telediario tiene la copia del acta de la sesión ordinaria 23 de la Junta Directiva del 5 de julio del 2022. En ella se dice que la institución visitó el 80% de las viviendas y más de 24,000 hogares realizaron el autocenso. Sin embargo, líneas más abajo, se revela un dato más preocupante. Se recorrieron alrededor de 1.300.000 viviendas, de un total de 1.770.000 que se tenían como proyectadas, de las cuales 867.000 completadas y hay un porcentaje elevado de rechazos y pendientes. Mediante una operación matemática se puede extraer que de la meta esperada solo se tiene 48% de los datos recolectados. ¿Qué pasaría con los resultados en caso de que un censo computabilice datos con una muestra tan pequeña o se apliquen mecanismos estadísticos para generar resultados generalizables a toda la población? El problema con un censo de población es que generalmente se requieren tener mediciones para unidades pequeñas o para subpoblaciones que solo con un censo se pueden captar. Por ejemplo, las poblaciones indígenas en Costa Rica, la población afrodescendiente, la población con discapacidad, la población que vive en viviendas de gran tamaño. El problema cuando un censo no logra sobrepasar un cierto mínimo es que esas subpoblaciones no se van a lograr medir bien. Noticias Telediario envió un correo a la institución con algunas dudas sobre el censo, pero la respuesta fue que se tenían por recibidas las mismas. Recordemos que la semana anterior se realizó un allanamiento del OIJ y el Ministerio Público donde se investiga la aparente comisión de tráfico de influencias de 2 funcionarias en una contratación que supera los 800 millones de colones, vinculada al censo. Eso motivó a la Asociación Nacional de Empleados Públicos a pedir a la Junta Directiva del INEC un pronunciamiento por una acción que no tuvo mayor respuesta. Por eso la ANEP demandó o está demandando que el Consejo Directivo del INEC, en la persona de doña Janet Bermúdez Mesén, que es su presidenta, se pronuncie oficialmente de cara al personal trabajador y sobre todo de cara a la opinión pública, considerando que los datos del INEC revisten información vital para la toma de muchas decisiones en este país. Lo más grave de todo es que las fuentes de ANEP dicen que la auditoría sabía de esto, que la auditoría institucional sabía de esta funesta decisión. A este noticiario además llegó la siguiente factura pagada por el INEC a una empresa de publicidad por más de 4,5 millones de colones para hacer un plan de manejo de crisis vinculado principalmente y propiamente al Censo Nacional 2022. Entre tanto, las dudas solo crecen. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. En este particular, y como usted lo vio durante la nota, un acta de la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística y Censos indicaría en julio del 2022 que efectivamente, a pesar de que se buscaba censar a 1.770.000 viviendas, solo se logró obtener datos en más de 800.000, lo cual da una media del 48%. ¿Alcanza eso para poder darle fiabilidad a los datos? Ya ustedes vieron lo que explica el experto en estadística también de la Universidad de Costa Rica. Aquí todo da a entender, y mientras no tenemos todavía respuestas, al parecer, por parte del INEC,
quedará a esperar a ver si estos resultados de un censo que costó muchos millones de dólares, no tenemos todavía claridad cómo se fueron utilizando dichos recursos. Esta es la información que yo les he tenido a esta hora. Ustedes continúan con más de Telediario en directo desde el estudio principal. Muy buenas tardes. Así es. Buenas tardes, Alfonso, para usted.